Esto es, pues no voy a llamar una socialización de un performance que hice en un simposio al que me invitaron a través de una invitación, ¿no? Como un intercambio de Bellas Artes con otra escuela de Bellas Artes que queda en Bremen, Alemania, gestionado por Jorge, el jefe de departamento de artes plásticas. Y ellos, pues, por ese intercambio, invitaron a una profesora, a mí, a participar en un seminario sobre performance como investigación. Y lo que tenía de particular este seminario era que no era en Bremen, sino era en Venecia. ¿Por qué era en Venecia? No tengo ni idea. ¿Por qué? Era allá, me imagino. Pues, por lógica que era porque ahí es la Bienal de Venecia, no este año es la Bienal, no, ya se está cerrando la Bienal de Venecia en Venecia, entonces pareciera, ¿no?, que muchas escuelas de arte de Europa como aprovechan estos grandes eventos y hacen como eventos propios como en estos lugares para aprovechar, ¿no?, y poder ir a visitar las exposiciones, etc. Entonces, a raíz de esta invitación, pues yo me encontré con la pregunta, ¿cómo hablo de un performance que está, digamos, muy situado en Cali y en otro lugar? ¿Cómo hago para desplazar eso que está allí a otro espacio? Y digamos que también como en un situado también en un espacio muy particular que es Bellas Artes. El trabajo que yo les hablo fue un trabajo que yo presenté en la Sala Beethoven hace 2 años, que se llama Ópera sin aliento. Y entonces es un trabajo que para mí estaba muy situado en esa sala, ¿no?, y en Bellas Artes, y en ser yo profesora, estudiante, trabajadora de Bellas Artes, y que era como, ¿yo cómo hago para coger eso, ¿no?, y llevarlo a otro lado? ¿Es posible? ¿No es posible? Entonces, digamos que eso me lleva a la pregunta, ¿no?, que creo que ha resonado mucho hoy por el archivo, ¿no? Me llevó, pues, esto es Venecia, es el espacio, ¿no? Ese era el espacio también donde era, digamos, el seminario, ¿no? Era como una sala rectangular, de un palacio del siglo XV, donde había pues una pantalla a este lado y había como la consola de los equipos a este lado, y pues, ¿no?, como frescos, relieves, ¿no? Entonces, otra información, ¿no?, muy distinta a acá, y pues otra circunstancia muy distinta. También, pues, por otro lado, pues yo no podía llevar a mi mamá para que no performara conmigo allá. Entonces yo decía, bueno, ¿yo cómo voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué me invento? ¿No? Y eso era lo que yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo encuadrar y hablar en otro lugar que nosotros situados, creados en un contexto específico, que pues se puede hacer, digamos, de una forma sencilla, ¿no? Como pues simplemente hablo de eso ya, pero también, ¿no?, cómo hablar en desplazamiento de lo que a uno lo atraviesa, ¿no? Y cómo compartir preguntas y encontrar resonancias en otro contexto, ¿no? Porque no era simplemente como ir y compartir la información, sino como activar algo, ¿no? Activar unas fuerzas ahí, ¿no? Y qué era lo que yo podía hacer que pasara en ese otro lugar, tan nada que ver, digamos, por así decirlo, tan distante, que yo no sabía nada, no conocía el espacio, no sabía quiénes eran las personas, no sabía pues cómo era ese palacio del siglo XV, porque una cosa es no ver por fotos y otra cosa es estar, ¿no? Estar en los lugares. Entonces eso me llevó como a volver, ¿no? Como a volver a ver todo el archivo, no solamente el archivo, digamos, de la ópera como tal, como de las
de la obra, ¿no? Que yo presenté en Bellas Artes, que también presenté en Medellín, en otro, pues que tenía, digamos, tenía la misma particularidad, o compartíamos en algo parecido con Bellas Artes, y es que era un teatro universitario, ¿no? Entonces como que el desplazamiento pues tenía como, pues tenía mucha resonancia, ¿no? Como con los espacios. Pero aquí era como, no era hacer el performance, no era hacer la ópera como tal, pero sí era como, bueno, yo cómo hago para activar algo, ¿no? Entonces, pues me di cuenta también haciendo ese ejercicio que yo tenía un montón, o sea que tenía un exceso de archivos, ¿no? Tanto de archivo, digamos, fotográfico de la obra como tal, pero también una cantidad de archivo como del proceso, de la construcción y de esto que, digamos, también aprendí, que es como esta idea del atlas, ¿no? Del atlas afectivo, ¿no? De todas esas cantidades de imágenes, del archivo familiar, de diferentes tipos de archivo, de noticias, de cosas que empiezan como a constelar alrededor de una búsqueda, ¿no? Y que revisando, yo decía, pues, es demasiado, ¿no? Tengo demasiado, y creo que eso en un sentido es bueno, ¿no? Como cuando en un proceso creativo uno tiene demasiado, pues mejor, ¿no? Porque así uno puede transformar, vuelve y revisa y como que eso siempre está vivo y eso siempre se está transformando. Entonces, bueno, vuelvo y me pregunto, ¿no? ¿Cómo encuadrar, actualizar, traer lo que pulsa en ese archivo? Preguntarse qué es lo que está vivo en ese archivo hoy, que no son siempre, nunca son las mismas preguntas, nunca lo que está vivo es lo mismo, siempre es distinto, ¿no? Y en estas circunstancias, digamos, de ese perdido, de ir a Italia, ¿no? ¿Qué? ¿No? ¿Qué es lo que tiene sentido? ¿Y qué me quiere, o para dónde me está llevando esa invitación? ¿Qué es lo que tengo que hacer allá? ¿No? ¿Cómo activar y agenciar relaciones sociales que ponen en tensión la historia singular y colectiva, que tiene que ver, digamos, con la idea de dónde está lo vivo en el archivo? Es ponerse en un problema, ¿no? Es precisamente activar un problema. Más fácil sería simplemente ir y compartir información y ya. Pero no, yo me quería meter en el problema, bueno, yo qué activo, qué puedo realmente activar allá en Italia, allá tan lejos, allá en el país donde se inventó la ópera, ¿no? Entonces yo identifiqué como un impulso y dos intuiciones, lo voy a poner así, que son, por un lado, mi hermana vive en Europa, no vive muy lejos de Italia, entonces yo decía, ella puede ir, ¿no? Ella está ahí. Y por el otro lado había un archivo de mi, digamos, de toda esta investigación preliminar que yo nunca había usado, que, digamos, nunca había estado puesto en el trabajo, pero que es un archivo que, perdón mi francés, es una mujer, es horrible, porque es muy fuerte lo que pasa allí, ¿no? Entonces ese es un video, ¿no? Es un video, pero que articula, digamos, una cantidad de cosas que fueron muy importantes para mí, para como conceptualizar esa idea de yo por qué diablos, a mí por qué me dio por hacer una ópera. Y es la idea del oído perdido, es una metáfora del oído perdido, que está pues conectada con ese archivo, ahorita lo voy a desarrollar. Entonces,
la pregunta no es cuál era la operación de montaje a través de la cual presentar, hacer aparecer eso que está vivo, ¿no? Es ahí lo que se llama la urgencia de lo inactual, lo intempestivo. Y operación de montaje se refiere pues unidad operativa de trabajo, ¿no? Unidad de composición, organización singular que articula un acontecimiento poético, gesto de los cuerpos y el pensamiento. Entonces yo pensando, ¿no? ¿Cuál era esa operación de montaje que yo tenía que hacer allá? Sabía que estaba mi hermana, aunque le había dicho que tenía que, pues le invité a ella. Generalmente cuando yo viajo, me invitan a cosas en Europa, ella siempre va, y para que nos podamos ver. Entonces, pues ya estaba acordado, y por el otro lado estaba este otro archivo, esta relación con mi papá, con esta idea del oído perdido. Entonces dije, bueno, ¿cómo entrar ahí? Pues con la metáfora del oído perdido. Esa será, digamos, como la forma de poder entrar en ese exceso, ¿no? En ese exceso. Y ahí, entonces, pues un pantallazo del WhatsApp con mi hermana, y es una foto que es muy importante en relación a estas otras, que tiene que ver también con cómo esa idea del oído perdido se iba como articulando en ese atlas de imágenes, ¿no? Y en esa historia, digamos, familiar, pero también en la historia política, ¿no? de Colombia. Y entonces yo decidí, yo tengo que llevar todo. Así no lo voy a utilizar, yo tengo que llevar todo. Yo tengo que llevar el vestido, el uniforme ese de operaria, la tela, todo. Menos la luz de Bellas Artes, pues, pero lo tengo que llevar todo porque lo tengo que llevar todo. Entonces, llevar todo también implicaba hacer una selección del archivo fotográfico, no tanto del álbum familiar como de todos los tipos distintos de archivos que yo tenía. Y entonces la forma en que esto se fue lentamente configurando fue a través, digamos, de dos operaciones principales. Una fue presentar como 3 atlas afectivos que conformaron lo que llegó a ser la operacionamiento, y activar, actualizar, performar con el cuerpo, mi hermana y yo, algunos de ellos, ¿no? Entonces habían esas 2 operaciones que íbamos a hacer, ¿no? Que hicimos, ¿no? Efectivamente. Y también era muy importante, otra cosa, digamos, que aprendí practicando en la maestría de artes vivas, es que siempre que a mí me sirvió encontrar un preludio. No, el preludio es como una forma de empezar algo, de donde algo se anuncie que tiene una potencia muy grande, pero que no necesariamente nos va a decir qué va a pasar después, sino que simplemente captura una fuerza, ¿no? Y como diría Giulia Paladini, que ha escrito sobre el preludio, es un concepto paradojal, una actividad del deseo siempre diferida que ansía su compleción, su consumación, sin que contenga una garantía de que pueda lograrlas. No es construir como una imagen que anuncia algo que puede que después simplemente se disuelva y ya, pero que no hace que uno entre con todo, así, ¡pum!, a donde llegue, ¿no? A donde va a ser el performance. Entonces, para mí, ese preludio tenía que ver con mi hermana y con la fotografía que les mostré antes, que ahorita les voy a contar. Bien, y entonces mi intuición fue: yo le tengo que comprar un uniforme a ella como el de operaria y llevarlo
Y entonces en ese proceso encontré esa foto y esa es una melódica, que es como un pianito que uno sopla, y eso era de mi papá, teníamos guardado y yo lo voy a llevar. Y ella se sabe un pedacito de una canción que se llama La para Elisa, de Beethoven. Se sabe solo un pedacito, se sabe el pedacito de los carritos de helado, el mismo fragmento, se sabe. Entonces había algo ahí que me situaba como que era Cali, pero también se atravesaba como con mi historia particular del oído perdido, de la razón por la que ella solo se sabe ese pedazo que después les voy a contar. Entonces así empezaba todo. Como mi hermana tocaba ese pedacito y lo repetía, y ella podía equivocarse como le saliera, eso no interesaba si lo hiciera bien o mal. Y yo la alumbro con una linterna. Esto es un video de alguien que con mi hermana, y después venía como el primer despliegue, que es básicamente como esto que estoy haciendo aquí con el cuaderno y las fotos, y donde aparece o donde tenía yo que explicar qué era la operaria, qué era la figura de la operaria, que pues en italiano operaria es obrera, ¿no? De luces y sonidos, que se construyó como una intensificación de mi lugar como estudiante, profesora y trabajadora del arte, que activa y desactiva teatralidades, ¿no? Con linternas, con sonidos, porque pues digamos eso en mi desplazamiento hacia otras disciplinas como la música, el teatro, la ópera, pues es con lo que yo contaba, es lo que sé, ¿no? Entonces dispongo el cuaderno con fotos en el piso y muestro con el teléfono las fotos, y como me parecía que no podía, como debía ser muy precisa en la forma en que yo hablaba, en inglés además, entonces dije no es tan fácil improvisar en inglés. Entonces lo que digamos solucioné era que yo iba mostrando con el teléfono como por una llamada de Google Meet en la pantalla, ¿no? Entonces se veía digamos a escala grande todo lo que yo estaba haciendo aquí con el cuaderno y lo que señalaba como leyendo, ¿no? Leyendo también como todo lo que iba desarrollando, ¿no? Porque la idea era que tenía que ser una conferencia performance, ¿no? Entonces también contar un poco del proceso. Aquí se ve. Y ahí entonces mi hermana me alumbra todo lo que yo estoy mostrando a través del teléfono. Entonces la operaria o las operarias en este caso, ¿no? Lo que hacen es activar y desactivar teatralidades entre espacios, luces, sonidos, alumbrar, señalar, llevar la luz y el sonido hacia el edificio, las huellas de los otros, el trabajo de los otros, mis propias huellas, las memorias situadas en el edificio, de nuestra memoria colectiva y nuestra memoria colectiva sonora, ¿no? Que eso era importante como en ese despliegue, como en esa construcción de ese personaje o de esa figura más bien, porque el personaje no era, y que yo fui construyendo en el edificio de Bellas Artes, ¿no? Haciendo muchas acciones dentro del edificio, alumbrando, performando con un radiecito pequeñito, ¿no?
iba yo, ¿no?, construyendo como esta figura, ¿no?, esta figura de la operaria que juega con luces y con sonidos. La otra, digamos, segundo despliegue tiene que ver pues con el oído perdido y con este archivo que es pues horrible, en donde, digamos, lo interesante de esa idea o de esa metáfora del oído perdido es la relación entre lo micropolítico y lo macropolítico, ¿no? Como para buscar seguir la pista de la memoria sonora colectiva toca reconocer la disonancia, la fractura, la pérdida de nuestra habilidad de escucha, ¿no?, la pérdida del oído, de la escucha interna por la violencia patriarcal que se configura en mí y nuestra vida de múltiples formas, ¿no? Entonces yo podía ver como revisando ese archivo familiar, pero también poniéndolo en tensión con digamos, las historias de nuestro país. Aparecía esa tensión entre el carro bomba, ¿no?, diferentes modalidades de violencia patriarcal, vamos a decirlo así. Entonces la segunda activación tiene que ver con una tela dorada que también había utilizado en la ópera, entrarla, ¿no?, mi hermana y yo entrábamos la tela y performábamos con este archivo de video, que les digo pues que es horrible, que se llama Yo quiero una niña. Y es un archivo de mi familia, de mi papá, la familia de mi papá, un día de la madre. Ellos siempre en Medellín, en las familias paisas y bueno, en Colombia, como el Día de la Madre es una celebración muy importante. Y en la casa de mi papá siempre grababan, hacían como, había un tío que tenía una cámara de video y todos los días de la madre los grababan, como desde 1980 hasta el 86 más o menos. Y jugaban, hacían muchas parodias, como hacían como obras de teatro, programas de televisión, cantaban música y había uno que siempre era el presentador. Y es, digamos, cuando uno lo ve una vez, le parece chistoso, pero cuando empieza a verlo varias veces, se va dando cuenta de una cantidad de violencias y una cantidad como de ideas sobre, ¿no?, qué es ser hombre, qué es ser mujer, ¿no?, como sobre los estereotipos, ¿no?, la idea del deber ser. Y creo que tengo, ¿qué horas son? ¿Tengo tiempo? ¿Será? Voy a poner como un pedacito para que ustedes... No opinan ustedes que debemos cambiar de entrevistador. Señores televidentes, ante ustedes el futuro padre. Bueno, el futuro padre es este, yo no. No, bueno, vuelvas en serio, vuelvas en serio. Bueno, en serio. ¿Por qué no pediste Sofía? Porque está con la mamá de ella. ¿Está con la mamadera? Está con la mamadera, la mamá de ella. Está allá en Bogotá, está remontando un restaurante por allá. Bueno, cuéntanos una cosa, Diego, ¿qué esperas? ¿Niño o niña? Lo que venga bien recibido. Sí, pero ¿qué preferirías tú? Nada. Lo que pasa, esta pregunta te la hago porque... Si llego a un punto... Un momento, yo soy la que te estoy expresando. Está bien, bueno, está bien. Bueno, esta pregunta te la hago porque los Restrepo se han caracterizado por ser muy machistas. No, yo quiero una niñita. ¿Sí? Sí. ¿Para qué? A comérmela. Una niñita bien linda. No, mentira, pero... Para comerme la pico, es que no es nada. Sí. Aquí no va a salir. Bueno, mira, yo quiero que este programa lo puedan ver los niños, no sea solamente para adultos. Bueno, yo quiero la niña. Quiero una niña. Bueno, ¿qué vale? Yo quiero una niña. ¿Cómo marcha tu matrimonio, Darío? Muy bien. Sí. De frente más. ¿Te sientes realizado? ¿Te sientes Muy contento? bien. ¿Te has arrepentido algún No, en algún momento de hacer cosas? Ni un minuto. No quiero decir no porque hace un año que no llamo. Ni un ¿Me han minuto. contado que no quieres decir un sí ni un no? Claro. ¿No se habla? No, claro que lo hablamos todos los días.
Desde que se vino claro del restaurante, ahí tiene que trabajar sábado y domingo. Sí, señor, muy tiempo. Oiga, ¿y qué tal es Sofía como ama de casa? Muy buena. ¿Te molestaría que ella trabajara después de que el bebé nazca y de que... Déjame terminar. Después de que el bebé nazca y que pasen unos meses y esté más bien entendido, o fuera de jaca, ¿te molestaría que ella trabajara en esa No me gustaría que trabajara. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no, niños dan una razón. Porque si yo no puedo mantenerla, pues mejor. No, eso es tontería, pues, porque la mujer no se casa ahora para que nadie la mantenga. Ah, no me jodas, sí. Ella puede sentirse realizada también en su carrera. Claro, yo sé, pero es un ¿Qué le ves de mano a que tu esposa trabaje? Pues que está ya contigo, con hijas. Entonces no le tienes confianza. Claro, yo le tengo confianza. Entonces el que no tiene confianza eres tú. Claro. Te da miedo que conozca a otros mejores. Mejores no. Uy, entonces No, mejores no. No, pues mejores, no le están ni salir de trabajo. Eso es falta de seguridad civil, eso es No una es falta de tontería. seguridad. Para mí, la señora está en la casa. Y punto. Y ustedes están en la casa. Eso que yo trabajando. Sí, Entonces, el día que yo no pueda trabajar, estoy trabajando los dos. Bueno, Ok. muchas gracias. Ay, no, otra vez. Bueno. La niña de la que hablo es mi hija, ¿no? Y aquí estamos mi hermana y yo. Digamos, lo que hicimos mientras veíamos el video era estar paradas, cogidas de la mano. Y ahí empiezo a desplegar ese archivo, ¿no?, que tiene que ver con la idea del oído perdido, ¿no?, que tiene que ver con la violencia patriarcal, hace perder la habilidad de escuchar, ¿no? Obedecer es no escuchar, obedecer es controlar, obedecer es ahogar su propia voz, silenciar sus secretos, ¿no? Mi papá tocaba un piano, un órgano Hammond que estaba en la parte de atrás del restaurante, donde él trabajaba. Nunca supimos nada de su vida como músico. Él mantuvo esa parte de su vida separada de nosotros, ¿no? Y esto pues tiene que ver también con esa idea del oído perdido, ¿no?, del secreto, de mantener un secreto que no se sabe por qué. Nunca hablaba de eso, no quería que nadie más supiera o que nosotras pues supiéramos. Y ahí encuentro también otra conexión, digamos, con la idea, el Día de la Madre, el oído perdido, ¿no?, la violencia patriarcal, con que en efecto el Día de la Madre es uno de los días más violentos en Colombia, ¿no? Lamentablemente es un día donde hay muchos feminicidios, donde hay una cantidad de muertos, de lesionados, de gente que se pelea, ¿no?, el Día de la Madre, ¿no? Entonces esto también, digamos, para mí era también como una huella, ¿no?, una pista sobre esa violencia, y que se conecta digamos, en mi historia familiar con, por el lado de mi mamá, mi abuela, que también tiene una historia, digamos, secreta con la música, pierde el oído literalmente en una bomba de Pablo Escobar, el Día de la Madre, ¿no? Entonces ahí estaban como todos los signos, ¿no?, como una conexión entre ese archivo familiar, pero también como en relación a como unas preguntas más grandes, ¿no?, sobre la historia de nosotros, de Colombia, de la violencia, que para mí pues se cristalizaban de alguna manera en esa idea del oído perdido. Esas imágenes, ¿no?, como esta imagen, pero también con la imagen que yo hacía con el teléfono, pues la señal del Google Meet, la cámara no es tan de excelentísima calidad, entonces la gente que estaba ahí tampoco veía bien las imágenes que yo les estaba mostrando. Entonces eran imágenes como borrosas, sacudidas, ¿no?
Y perder el oído es perderse también en el silencio sordo de la explosión, perder el oído con el estallido de la violencia doméstica y política, violencia patriarcal. El oído se pierde porque uno no puede conectar la lengua con el corazón. Y allí entramos mi hermana y yo, otra parte, ¿no? Como otro objeto que también es un archivo, que es el vestido, un vestido rosado, que aquí en esta foto yo lo estoy utilizando. Yo desde hace rato, digamos, insistía, ¿no? Como hacer algo con ese vestido, con esa historia como oprimida de mi abuela en relación a la ópera, mi abuela que al parecer cantó en la ópera en Bogotá, pero no se sabe bien porque es una historia secreta, ¿no? Hay unas pistas, hay cosas, pero oralmente no hay nada, ¿no? Es una historia que nunca se contó, que nunca se transfirió. Y allí se conecta, digamos que esto es también por lo que les decía que el archivo, ¿no? ¿Dónde está lo vivo en el archivo? Y entonces al yo estar trabajando con mi hermana, que era lo que quería, como la intuición que yo tenía desde Cali, buscar, ¿no? Como seguir buscando. Y entonces ahí es, digamos, donde tiene sentido como porque ella canta solo ese pedacito al principio. Y es porque, que además lo que es muy loco es que la foto de ese momento exista, que es del momento cuando mi hermana quiso aprender a tocar el piano, pero y le pidió a mi abuela que le enseñara, pero mi papá le prohibió a mi abuela que ella le enseñara, ¿no? Entonces ahí también como que se corta como otra forma o posibilidad de transferir un conocimiento o como de conectarse a través de la música, se pierde porque mi papá le prohíbe a mi abuela, ¿no? Enseñarle, y por eso es que está ese primer momento, ¿no? De que ella toca ese pedacito porque es lo único que se sabe, ¿no? Eso es lo que ella se sabe, es lo único que tiene, digamos, como su memoria de esa canción. Y luego, digamos, en ese proceso también, como esta idea del oído perdido fue muy poderosa también para mí, porque lo que yo hice después, ¿no? Lo que hice, digamos, en el transcurso del proceso de la maestría, fue hacer como un dispositivo de radioteatro de sombras, ¿no? Sobre Carlos Bombas, pérdida del oído, memorias extraviadas, tímpanos estallados, para que apareciera la escucha, con una selección musical hecha por mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Eso fue en la pandemia, y digamos en la que estábamos de cuerpo presente mi papá y yo, mi papá tocando el piano, yo hablando sobre Carlos Bomba y entablando como una conversación sobre esas memorias que él nunca quiere contar, pero que el público le tocaba porque había gente, ¿no? Entonces le tocaba. Luego de contar esto, de este como despliegue del oído perdido, hablo sobre la ópera de la operaria y la cantante de ópera, ¿no? Que es, pues, ¿no? Ya específicamente, ¿no? Lo que sucede en la ópera sin aliento, ¿no? Y que para poder articular ese trabajo, para entrar al teatro, para entrar a la Sala Beethoven de Bellas Artes, yo tuve, ¿no? que hacer una operación de dislocar, ¿no? Dislocar lo que yo sé, chocar con otras disciplinas, para que como mi técnica, mi forma de hacer se desequilibre, perfore, se enloquezca, ¿no? Dentro de ese teatro, ¿no? Hacerlo girar, desestabilizar también sus propias convenciones, ¿no? Y la forma que yo encontré fue como jugar con el adentro y el afuera, con el escenario, con el delante y el atrás, y la galería, que es como la parte de atrás del escenario, la trabajadora, que era yo, ¿no? Que siempre estaba tras bambalinas, ¿no? Como visibilizar el trabajo, y poner la cantante que normalmente está en el escenario en otro lugar, ¿no? También allí pasó algo muy, muy importante, y fue que, ¿no? Estábamos en el 2021,
estaba sucediendo en ese momento el paro nacional y que era como cómo conectar la lengua con el corazón. El 28 de abril del 2021 se enciende el estallido social en la calle, ¿no? Que es una explosión distinta, un llamado a gritar, a rebelarse, a desobedecer. Una pista tal vez para conectar la lengua con el corazón. Entonces para mí ese era un llamado para reconocer también la fuerza femenina, la voz y la lucha de las mujeres y conectarme con mi mamá, ¿no? Con la voz de mi mamá, ¿no? Que era una figura que para mí estaba completamente conectada con la idea de la trabajadora, ¿no? Mi mamá, por la violencia, ¿no? Doméstica, ella le ha tocado trabajar de todo, ¿no? Entonces era una persona que estaba allí, que contenía, digamos, esa fuerza y que de alguna manera yo sentía que ella podía aparecer porque ella sabe cantar. Y entonces eso fue, digamos, lo que terminé pues articulando, ¿no? en este trabajo, ¿no? de este diálogo, ¿no? Que es también como sobrepasar o reconciliar la escucha, ¿no? A través del diálogo entre esas dos voces, ¿no? Dos fuerzas, que es la trabajadora, la mujer trabajadora y la cantante, ¿no? La cantante de ópera. Entonces allí logramos hacer digamos que ese es uno de los momentos pues más importantes de ese trabajo, que es cuando yo le grito a mi mamá: mamá, hoy como ayer soy una soldada del mundo, desde el escenario, y ella me responde desde atrás cantando en un canto lírico: hija, hay un cazador allá afuera y somos muchas ovejas con banderas blancas. Que son también dos citas, dos frases citadas de dos mujeres, una María Cano, ¿no? Defensora de los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores, y la otra es una cita de Laura Guerrero, la mamá de Nicolás Guerrero, en el funeral de Nicolás Guerrero, ¿no? Y bueno, como ahí no estaba mi mamá, yo iba contando así como les estoy contando acá, les iba contando a ellos, ¿no? Esas cosas, la relación entre esas dos figuras. Y luego de eso, entonces propongo o hacemos una cuarta activación con mi hermana, que es poner un video, que es un video de una caja de cartón que da vueltas sobre ella misma, donde hay dos imágenes de dos teatralidades distintas, ¿no? De una teatralidad como del escenario, pero también del género, porque son unas bailarinas de ballet ahí como saltando, y la teatralidad de la calle o del poder, ¿no? Que es el Bogotazo, el 9 de abril de 1948, en la parte de atrás. Que este fue un objeto, un video que hice también cuando estaba intentando pensar o activar como esa relación con el momento donde mi abuela estaba supuestamente cantando en la ópera, y lo que hicimos con mi hermana fue activar las fuerzas contenidas que estaban en lo sonoro, ¿no? Entonces allí en ese video hay unos estallidos que para nosotros son de pólvora, pero para nosotros esos estallidos siempre son de ¿qué está pasando? ¿No? Como no siempre hay un momento como de no saber si es pólvora o si es bala o es qué, o es una papabomba o qué es. Otro momento sonoro, que es el fusilamiento del novio de Tosca, ¿no? Que es unos disparos que se oyen en una música de ópera. Y otro tercer momento, que es con la canción, con el bolero Tiembla de Tito Rodríguez, que fue una de las canciones que estaban en ese programa de radio, ¿no? Creo que no, pues no voy a mostrar todo este video porque esto es muy largo. Voy a poner un poquito más para que se escuche o el disparo.
Bueno, ahí lo voy a dejar. Bueno, entonces ahí pues con mi hermana hicimos, no como respondíamos de una manera literal, pero a esos como acontecimientos, ¿no? Entonces cuando suena el disparo pues nos tiramos al piso y ahí nos quedamos un momento. Y luego viene como esa otra parte que de la ópera, ¿no? Que yo hago esta cosa con una bolita de discoteca y con una luz roja. Y mi hermana decide, ¿no? que en ese momento ella va a bailar, ¿no? Que ella decide como que esa es la forma en que ella puede estar, performar, activar, ¿no? Ese archivo que es también un archivo afectivo para ella, ¿no? Que hace parte como de nuestra historia familiar. Entonces voy a poner como pedacitos. A mi hermana le gusta mucho bailar, ella es abogada, pero su hobby es bailar. Es otro. Ahí se me olvidó, ¿no? Presentar una cosa, y es que los estallidos de la pólvora aparecen después de esta, a ver, ¿cómo se puede? No, de la caja. ¡Ay! Y lo que causan como un efecto particular en esa canción, ¿no? Porque la canción sigue sonando, pero está llena como de estas explosiones, ¿no? Esa canción, ese bolero. Y luego, entonces, ¿no? Como la pregunta como de cómo terminar, cómo cerrar todo eso que se abrió ahí. Entonces ahí estaba la tela, ¿no? Como esa tela dorada. Ella aparece en diferentes momentos de la ópera y hay un momento, y al final siempre, ¿no? Aparece un gusanito, ¿no? Yo me vuelvo un gusano o un muerto, ¿no? O se muere, la operaria se muere. Es un
cuerpo que se envuelve en ella, que se va rodando por las escaleras, ¿no? Y queda tirado ahí en la puerta. Y la tela estaba ahí, entonces yo decido coger esa tela, ¿no? Y envolverme con mi hermana, ¿no? Como en un abrazo, ¿no? Y las dos nos caemos así de lado al piso y ahí se termina. Y lo que sucedió, que fue una cosa muy loca, es que cuando yo fui por la tela y la empecé a desplegar, empezaron a sonar unas campanas de una iglesia. Y no, entonces ese acto sucedió con unas campanas de una iglesia sonando a lo lejos. Y ahí terminó. Y ahí ya terminó. ¿Cómo? Tendríamos tiempo para como 2 preguntas, porque tenemos 5 minutos y empieza la sustentación o la socialización de unos estudiantes que van a mostrar su trabajo como de pasantía para como opción de grado. Entonces, si quieren, con 2 preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Mónica? ¿Quiere decir algo? ¿Un comentario? Es que me llama la atención, bueno, ya me has contado un poquito cómo había sido la acogida, digamos, de ese público que vos desconocías, ¿no? En un contexto tan diferente. Es chévere que contes un poquito de eso, me parece importante, pero también digamos que entiendo que la cuestión era cómo activarla metodológicamente, cómo llevar a cabo esto. Pero yo creo que sí hay unas cosas que conectan con todas, eso ya es un comentario, con todo el mundo, es pues como unos elementos de la familia, de los afectos, ¿no? Como que están ahí de manera muy potente y muy poética, ¿no? Y yo creo que permitirían conectar con un público de cualquier parte del mundo, ¿cierto? Hasta sin el idioma, ¿no? Con lo que hiciste ahorita también, ¿no? Entonces como porque tenías como tantas dudas con eso, están esos elementos ahí que son comunes a todos, y además de eso, en el contexto italiano está también la presencia súper fuerte, de otra manera, de todo lo que ha sido, digamos, los carteles, el narcotráfico, la violencia, de ese tipo de violencia que tenemos de alguna manera en común con ese otro país, ¿no? Entonces, y también que ahorita que estaba haciendo eso, me pregunto si también no había, como tu situación del cuerpo en el espacio ahorita, estabas otra vez un poco performando la cosa en este momento, ¿cierto? No sé si eso. Sí, digamos que es que siempre, ¿no? Es una pregunta compleja, ¿no? Como lo de qué pone uno, porque uno está como adentro, entonces no es tan fácil como distanciarse. Yo sí sentía, digamos, las resonancias, pero como entre tanto que contar, como decidir por qué contar de todo, eso yo creo que era lo más difícil, y sobre todo como encontrar para la forma como de meter a mi hermana, ¿no? Como de conectar con ella sin tener tiempo de pensar, simplemente como nosotros llegamos, ella llegó, al otro día yo fui igual todos los días al espacio como a sentir, como a estar ahí, a molestar a los técnicos, pero digamos que si tuvimos como si mucho media hora fue mucho, pero digamos que también mi preocupación era cómo hacer que ella esté sin estar desde un lugar falso o como inventado, sino siendo ella como ella es, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que me tenía como muy preocupada, y la forma que la gente lo recibió, mucha gente estaba muy conmovida, ¿no? Y como que la forma de nombrarlo era como, ¿no? Como hablar de los traumas transgeneracionales, ¿no? Como de esas cosas, ¿no? Que se pasan de generación en generación, y que eso, digamos, resonaba mucho
como por las historias de migración, ¿no? También que tiene la gente, sus familias, sus choques culturales de muchas personas, ¿no? Que viven allá, pero no son de allá, tienen también, entonces, sí, entonces, sí, resonó bastante, como que bien bonito el recibimiento. Me sorprendí, pensé que fuera así. Bueno, gracias.